como les decía, hoy vamos a iniciar este seminario, este ciclo de 8 encuentros, con este primero que es una introducción de todo lo que vamos a ver. Y hoy recibimos entonces a Marisa Duarte, que es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, doctora en Sociología también por la Universidad de Barcelona, y se ha dedicado a pensar la actualidad de la historia de los diversos proyectos económicos de la Argentina. Es presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, IADE, y directora de la revista que allí se edita, que se llama Realidad Económica. Y bueno, destaco que Marisa es la primera mujer en ocupar esos cargos, ¿no?, de dirección del instituto y también de la revista. Es docente de la carrera de Sociología de la UBA y fue coordinadora del proyecto de ampliación de la encuesta permanente de hogares en el ámbito rural, asesora en la Dirección de Gas Licuado del Petróleo de la Secretaría de Energía y consultora de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas del Ministerio de Economía. Bueno, como ven por esta breve presentación, ella combina el análisis, la investigación, la docencia, pero también con un trabajo de campo en el territorio, en los distintos espacios y de una militancia muy comprometida siempre, y por eso nos parecía bueno, que este primer encuentro y bueno, que ella coordine este seminario popular para bueno, aportar su mirada, que seguramente nos va a enriquecer mucho y valoramos. Y bueno, muchísimas gracias, Marisa. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí acompañándonos. Para mí es un honor haber sido invitada a participar. Se habla de la militancia, pero me parece que el ejemplo de militancia lo tenemos aquí en este espacio. Se sostiene gracias a que no solamente el grupo del taller de Historia Económica, sino los distintos grupos que luchan y militan la memoria y la justicia, pero también por todos ustedes que se han tomado este tiempo para estar aquí con nosotros. Y lo que vamos a hacer es un pequeño repaso en estos 8 encuentros que van a ocurrir los viernes de la historia argentina reciente, digamos. Tomamos menos de un siglo, porque uno podría empezar incluso antes de lo que se llamó el descubrimiento, pero me parece que hay instancias distintas y que para poder concretarlo en este periodo tan cortito, nos vamos a referir a la historia reciente, si uno piensa lo que podría llegar a abarcar, pero sobre todo para terminar hablando de nuestros días. Y para eso vamos a tener docentes invitados, algunos muy buenos amigos nuestros, otros que hemos ido invitando a acercarse, y la verdad es que con muchísimo gusto cada uno de los docentes y las docentes que ustedes van a tener han aceptado formar parte de este ciclo. Insisto en esto de comentarles que siempre que uno habla, hace un recorte, no se puede hablar de todo, pero ustedes deberán confiar en el criterio con el cual nosotros definimos con la gente del taller cuáles son las temáticas esenciales, es decir, qué cosas hay que mirar de la historia para entender el presente y probablemente tender una luz hacia lo que puede venir. ¿Por qué? Porque las sociedades no son entes que puedan modificarse tan rápidamente, no tienen los problemas sociales soluciones mágicas. Siempre es una cuestión de disputa política. Los problemas económicos se resuelven en la esfera política o no se resuelven. Entonces, vamos a entrar un poquito, yo les voy a contar un poco cuál es el criterio con el que uno puede decir que se termina una etapa y se inicia otra. Y vamos a comenzar en lo que sería la construcción de la Argentina moderna, digamos, de la Argentina industrial. Aquí me interesaba hacer una reflexión sobre la historia económica, porque valoro mucho lo que hace el taller de historia y este propio lugar, que espero que todos ustedes conozcan. Si no, hay muchas instancias para conocer el lugar donde estamos parados. Y me interesa remarcar acá que la historia económica estudia los cambios en esa propia estructura de un país, una región, e incluso podría uno llevarlo a qué es lo que está pasando en el mundo.
y se nutre de varias disciplinas. La historia, la economía, la sociología, la política, depende, digamos, de qué factores uno está considerando, puede echar mano de estas otras disciplinas para entender lo que pasa. Y después tiene métodos, tiene formas de trabajarse, y bueno, en cada una de esas disciplinas hay el cómo hacerlo, digamos, el método es el camino para llegar a conocer algo. Y cada disciplina cuenta con varias, es como una especie de caja de herramientas, donde uno puede reconstruir esa historia desde con distintas estrategias, digamos, apelando a la historia viva, a la historia de vida, a la información estadística, a la información bibliográfica, a los archivos que se tienen, ¿no? Y una cuestión importante que les mencionaba rapidito y que acá le enfatizaba, es que permite, con el conocimiento de lo previo, tener una idea de qué es lo que viene a futuro. Esto es como la vida misma, digamos, no es que porque uno cambie de década van a cambiar tanto las cosas, ni que porque se vaya de un lugar a otro va a resolver los problemas, porque somos en realidad una especie de nosotros y nuestra mochila una sola cosa, ¿no? Y que eso es lo que hace interesante también, ver la historia para ubicarnos en el presente y poder vislumbrar un poquito qué es lo que puede pasar. Y aquí están los factores a los que nosotros les prestamos atención en términos de qué marca que se termina una etapa y que comienza otra. En ese sentido, me interesaba marcar los liderazgos porque es algo que se tiende a veces a subestimar en la importancia que cumplen en determinados momentos históricos, sobre todo en estas crisis, en estos cismas, digamos, donde se vuelve a barajar de alguna manera. Por otro lado, los cambios en la estructura social. Vamos a verlo después para cada una de las etapas con más detenimiento, pero eso es fundamental para definir. O sea, la estructura social va cambiando, genera condiciones que en conjunción con liderazgos que saben hacia dónde dirigir el cambio, producen esos cambios, que pueden ser de avanzada o de retroceso. No siempre los cambios son hacia adelante. Los actores o los sectores con representación fuerte en el Estado, entonces acá me interesa remarcar que el Estado no es una cosa en sí. Primer problema y muy serio, porque hablamos de la necesidad de que el Estado haga, que el Estado esté, pero si el Estado tiene un fuerte componente oligárquico, ese Estado no nos sirve, por ejemplo, ¿no? Claves para pensar este tipo de cosas. El lugar que se le da en nuestro país, que tiene una estructura económica de dos brechas, digamos, se podrían plantear muchas más, pero fundamentalmente de dos brechas, una primaria exportadora y otra industrial. El lugar que ocupa el mercado interno en cada modelo va a ser determinante de qué es lo que está pasando en el conjunto de los otros factores, ¿no? Y el lugar que se le da al mercado externo. Bueno, después la situación, la geopolítica, que es la situación política a nivel mundial, sobre todo, que esto también se subestima, me parece, y que determina mucho de lo que pensamos, cómo lo pensamos, y en la construcción de la ideología, que la importancia que tiene reside en que no es tan importante lo que pasa, sino cómo se interpreta lo que pasa y cómo nos hacen a nosotros pensar que las cosas están pasando. Si ustedes están acá, seguramente son personas preocupadas por lo que nos pasa, medianamente informados, por lo menos en esta búsqueda, y habrán tenido la experiencia a veces, de que aparece un título y uno quiere saber qué es lo que pasa y no consigue la información. Porque son todos ya elaboraciones de lo que está pasando. Y nosotros sabemos de que cada medio que estamos viendo está representando intereses concretos. Entonces, esa es una cuestión muy importante para tener en cuenta. Todo esto definiría las etapas de la historia económica argentina. Y yo les voy a mostrar ahora una flecha, digamos, que va a pasar por toda esta etapa que vamos a mirar, para que ustedes empiecen a tener en cuenta
digamos, más o menos por dónde vamos a ir. Yo comencé este gráfico nada más en 1880, 1930 como la gran etapa después de la conquista, y el comienzo entre el año 1929 y 30 aparece la década infame que va hasta del 30 al 44, y después recién comienza la industria por sustitución de importaciones, que tiene una primera etapa que va del 45 al 55. En esa ruptura hay mucha más predominancia del capital extranjero y llega hasta 1976, en que el paradigma industrial que tuvo Argentina se quiebra. Del 76 al 83 es la etapa de la valorización financiera, vamos a tener la adquisición de una deuda enorme y una serie de mecanismos financieros que entre el 83 89, estancamiento con inflación. Esto es un contexto internacional muy desfavorable, con precios internacionales de las materias primas muy bajos y una imposibilidad de resolver los problemas de endeudamiento externo que se tenía. Eso es lo que deriva en la convertibilidad, que es el régimen del 1 a 1 y que todos recordamos como la convertibilidad, pero yo diría que tan dañino como la convertibilidad para nuestra estructura económica y social fueron las reformas que necesitó la convertibilidad, que es el desarme del Estado que quedaba de la etapa previa, digamos, que la dictadura no pudo desmontar porque se va en función de varias, implosiona como sistema, digamos, y hay una especie de reflujo de la lucha por la democracia que la termina corriendo y queda trunco. La etapa alfonsinista viene a ser un paréntesis y aquí es donde se concreta buena parte de las tareas pendientes de la dictadura. La convertibilidad con todas sus reformas y demás llega hasta el 2001. Entre el 2002 y 2015 es lo que llamamos acá neodesarrollismo. Hay varias formas de definirlo. Simplemente lo que remarcamos acá es que vuelve a haber una importancia mayor del mercado interno respecto del externo, una necesidad de generar empleo, de distribuir ingresos y demás. Y en el 2015 se retoma la lógica esta, digamos, de la convertibilidad y la valorización financiera. Y 19-22 yo lo pongo un poquito entre signos de preguntas porque es esta desorientación que supongo todos estaremos compartiendo de alguna manera, que es, ¿qué es esto, digamos? Ahora, lo que es interesante, me parece que hay muchos de ustedes que saben muy bien qué es esto, pero bueno, después lo vamos a ir viendo. Lo interesante es que, si uno mira, hasta aquí la historia argentina no tenía fisuras. La oligarquía decía qué había que hacer. Aquí aparece la emergencia de los sectores populares, de la patria plebeya. Acá la revancha oligárquica, es la dictadura. Esto es el intento de volver como si fuera posible volver, y acá hay varias lecciones de la historia para aprender. No siempre es fácil volver. El que se fue, podríamos decir, y cuando se vuelve las cosas no son iguales, porque la historia sigue, por más que nosotros querramos después reconstruir, hay algunos problemas. La convertibilidad vuelve, retoma entonces ese esquema, y otra vez hay una ofensiva de los sectores dominantes por sobre el bloque que se llama defensivo. Serían los sectores trabajadores. Tienen otra vez un movimiento porque hay lo que se llamó en esta etapa una comunidad de negocios entre el capital concentrado local, los organismos multilaterales de crédito y el capital extranjero. Después vamos a ver más en concreto cómo funcionaba eso en cada lugar. Acá otra vez emerge la Argentina plebeya a discutir de igual a igual, digamos. Esto es un intento de revancha que ahora están diciendo que el problema que hubo ahí es que no se fue a fondo. También lo dijeron acá, también lo dijeron en la etapa de la dictadura, ¿no? Básicamente lo que quieren es que no haya tantos compatriotas en esta tierra, ¿no?
porque los modelos que proponen son modelos para mucha menos población de la que somos, por ejemplo. Y hay muchos modelos y muchos países que tienen ese funcionamiento. Piensen ustedes en los países que se basan en la inmigración de su población para sostener dinámicas económicas que favorecen a sectores sumamente concentrados. Bueno, los modelos acabo de pasarlos más que claramente. Y ahora vamos a enfatizar un poquito para que a ustedes les quede claro cada una de las etapas. Después, digamos, vamos a partir de la próxima clase que va a venir Martín Shore para la primera etapa de sustitución, van a tener una explicación mucho más desarrollada, pero el tema es entrar con por lo menos lo que sería la forma de verlo, es lo que vamos a tener ahora en cuenta. Y si ustedes quieren preguntar o hacer comentarios, tienen que simplemente levantar la mano y se puede en cualquier momento. El modelo agroexportador que se consolida cuando termina de ganarse territorio sobre las comunidades originarias, se basa en la producción básicamente fue la carne en primer lugar, los granos y la lana de la Patagonia. Todo destinado a la exportación, por eso nosotros tenemos, si ustedes miran lo que es nuestra dieta, nuestra alimentación, está basada mucho más en aquellas cosas que se descartaban de la exportación. Nosotros no teníamos hábito, recién ahora digo, no hace tantas décadas, pero si pensamos en cuando éramos chicos, lo que nosotros comíamos fundamentalmente era el asado, que es la carne con hueso, que es lo que no se llegó a industrializar, incluso hoy hay dificultades, y todas las achuras, somos uno de los pocos países que come las achuras porque era el desperdicio de ese negocio. El cuero iba todo a exportación también, y la lana. Cada una de estas áreas tuvo un fuerte componente de intereses extranjeros en la dinamización de ese sistema. ¿Cuál es el problema de este modelo? Es que está basado en muy poca generación de empleo, con salarios tremendamente deprimidos, ingresos ni siquiera eran salarios, digamos, sino el pago por el trabajo a destajo, con endeudamiento de las familias, con una sujeción porque quien vendía las cosas de primera necesidad era el mismo que pagaba el sueldo y que se lo quedaba, etcétera, etcétera, etcétera. El empleo, el sector agropecuario sigue siendo hoy un sector de muy baja utilización de mano de obra. El promedio de utilización de trabajadores para la agricultura hoy es un trabajador cada 900 hectáreas, salvo horticultura, fruticultura y animales pequeños, digamos, el ganado chico. No me acuerdo ahora la conceptualización que se usa. Pero comienza a haber, sobre todo en la producción de la lana y las carnes, se genera la clase trabajadora, el proletariado, con raíz europea en la tradición sindicalista, comunista y anarquista. Y a partir de 1900 ya comienza a complejizarse la estructura social, comienza a haber muchas más industrias vinculadas a la generación de ciudades en torno a las grandes producciones estas, ¿no? Bueno, los ingresos deprimidos, las malas condiciones de trabajo, es una constante que hace que sistemáticamente haya reacciones contra este modelo. Podemos pensar las revueltas de 1909. Podemos pensar la revuelta de 1909 en la ciudad de Buenos Aires, los sucesos de la Patagonia. En la medida que ustedes quieran, podemos ampliar con otras lecturas, buscar, hay libritos muy interesantes. No para que se cansen leyendo, si algo les interesa los podemos orientar en esta búsqueda. Hay relatos de los trabajadores por conseguir condiciones dignas de trabajo, pero condiciones dignas en la producción de lana en la Patagonia era conseguir una vela. Una vela en un lugar en donde desde las 5 de la tarde hasta el otro día es noche. Cosas absolutamente mínimas.
Una infraestructura de todo el país orientada a los puertos, porque la importancia fundamental era que las mercaderías llegasen a su salida al mar. Todos los ferrocarriles llegan a la ciudad de Buenos Aires, y todo el sistema es así. Si uno agarra la avenida Córdoba lo lleva hacia el norte, y si agarra la avenida Rivadavia llega a Mendoza, y la ruta 3 llega a la Patagonia. Toda la lógica era encadenar los sistemas de transporte de ferrocarril y carretera que llegasen a aquí, y a los puertos. Bueno, y así se genera esta oligarquía. Por un lado tiene una actitud absolutamente concentradora. Ha existido un reparto de la tierra que no ha existido en ningún lugar del mundo. Acaparamiento de tierras y sostenimiento de grandes latifundios y la inexistencia de una reforma agraria. Esa distribución de la tierra siguió procesos de concentración aún en las provincias donde a fines de 1700 y principios de 1800 y 1900 se hizo una colonización en las provincias de Santa Fe, parte de Córdoba y Entre Ríos. Como esa colonización tenía de por medio la titularización de la tierra, el proceso de concentración se realizó más tarde, y programas que no resguardaban la tenencia dentro de las familias chacareras por los distintos endeudamientos y crisis. Hubo reacciones que tendieron a la concentración de la tierra. Los sectores dominantes compuestos predominantemente por familias extranjeras. Donde mejor se ve es en la Patagonia, pero también en otros lugares del país. Donde la propiedad de los extranjeros fue determinante para el desarrollo del lugar. Ocurren distintos arreglos para sostener. Ustedes recordarán el Pacto Roca-Runciman fue el intento de Inglaterra para seguir comprando a menor precio y consiguen sostener esta modalidad de producción. Hasta aquí se sostienen. Comienza la primera dictadura, todos los gobiernos desde 1906 esta paradoja de los sectores, dominantes en general libertarios, ustedes saben a qué nos referimos. Es esta clase, la oligarquía la que va a instaurar el control de cambios, incremento de los aranceles aduaneros, crean la Junta Reguladora, a la cual actualmente le tienen pánico, porque no estaban pudiendo subsistir con esos niveles de ganancias. Entonces todo lo que va a permitir es que sea el Estado quien suministre los recursos. Y se crea el Banco Central, aumentan los impuestos y hay una pequeña redistribución, lo que permite es que sea resuelto cualquier crédito con un respaldo del Estado. Tengamos en cuenta que en Nueva York, moría gente en las calles de inanición. De alguna manera se resuelve la situación crítica del 29. Otra cosa que me interesa remarcar es que para esta etapa, hay revoluciones socialistas triunfantes. Me interesa remarcar siempre que la historia está escrita también por los vencidos, por eso debemos mirar debajo de ese paraguas para poder entender mejor qué fue lo que pasó. Lisandro de la Torre fue un gran investigador de los mecanismos ilícitos, o casi, que utilizaban los frigoríficos para exportar. Y su lucha contra la evasión del frigorífico anglo, lleva a un atentado contra Lisandro, en el que paga con la vida a un colaborador de él, Enzo Bordavere. El Plan Pinedo, ¿saben quién es Pinedo? Es el abuelo del de ahora. Argentina producía una serie de productos primarios, los cuales eran exportados con poco o nada de procesamiento. Pinedo propiciaba la industrialización o preprocesamiento de los productos primarios como el cuero y las carnes. Esto contrasta con el incremento de los conflictos sociales y las presiones de la oligarquía que plantea una posición de fuerza, una especie de «queremos todo». Este proyecto de Pinedo es archivado y va a ser retomado recién en la década del 40. Las reacciones populares van creciendo y al principio de la guerra surge un movimiento popular que va cristalizando poco a poco. Un esquema en el que pretende ser reconocido como partícipe primordial de la producción capitalista, esta conjunción de cosas, inicio de la guerra, una clase capitalista nueva impulsada por la escasez de la guerra que se inicia y un líder que unifica los pensamientos de la nueva clase trabajadora concentrada en la naciente industria nacional. Y a partir de esa etapa aparecen una serie de reformas en los servicios públicos, nacionalización de la banca, nacionalización de los ferrocarriles, el incremento de la industria liviana que luego se amplía a la industria pesada. Y las juntas que van a regular el precio de los productos, y esto es un cambio. Surgen además del control de precios, controles de calidad, y un poco más tarde el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, concentra la producción y es el único vendedor externo.
legitima la potestad del Estado sobre los recursos soberanos de los productos del territorio argentino. Hay un cambio de la propiedad privada que queda plasmado en la Constitución de 1949, donde queda claro que la propiedad privada Sapla, Somisa, Anuar, la FATE, que era una empresa de electrónica que va a tener sobre los años 70 un desarrollo muy importante. Y bueno, en realidad es reconocido el proletariado urbano industrial de identidad peronista. Porque una cosa que ve Perón es que la estructura social argentina había cambiado. Por lo tanto, debía cambiar la forma de gobernarse, tendiendo a la inclusión social y a la representación política de estos sectores, y convertirlos en peronistas. Entonces acá hay una puja que se da durante todos los primeros años, que es la resistencia de aquellas organizaciones sindicales que respondían propiamente al sindicalismo. El sindicalismo era más autónomo, digamos, no tenía referencias en la estructura política, los de raíz comunista, y fundamentalmente la disputa más fuerte que va a tener Perón va a ser con el anarquismo, que prácticamente no se rinde nunca. O sea, en todo caso, baja el perfil de la reacción, digamos, que había tenido en los primeros años, pero sistemáticamente espera que eso termine para retomar el camino que el anarquismo esperaba para la clase obrera. Eso finalmente no se da porque se consigue a través de una gran corriente inmigratoria del interior del país que va a mestizar el movimiento obrero, digamos, porque tenía un muy fuerte componente, sobre todo en aquellos luchadores, en los liderazgos, muy pegados a las luchas internacionalistas o propiamente de países de donde, pensemos que la industria gráfica tenía sobre todo españoles, italianos, que bueno, uno podría ver más o menos por sectores de actividad la predominancia que tenía que ver con la historia de esos países, la historia política de esos países. Esa migración va a ser netamente peronista. Entonces ahí es donde se consolida de alguna manera el movimiento obrero con una identidad peronista, y los pilares sobre los que se va a estructurar van a ser estos, que es la importancia del mercado interno. Esto es que primero nosotros tenemos que alimentarnos, vestirnos, educarnos, tener una casa y después veremos si hay para los otros. Y como el Estado tiene una idea muy clara de qué tipo de desarrollo quiere, hace, digamos, de contrapeso para que aquellos sectores que tienen ganancias extraordinarias no se queden con ellas, sino que vayan a respaldar el crecimiento de los sectores que a largo plazo van a ser los que van a sostener niveles de riqueza muchísimo más altos que el modelo agroexportador, que es fundamentalmente extractivista, es decir, no regenera, sino que extrae recursos. El nacionalismo económico, esto es una característica de prácticamente todos los países en medio de un cierre de fronteras respecto de ideas que habían sido más internacionalistas. Acá claramente cada país tiene que defender sus intereses porque la lógica mundial hace que sea un momento para disputar esos espacios, y Argentina lo hace y se ubica en la discusión con los países en un nivel de igual a igual con prácticamente todas los grandes países del mundo. El estatismo, esta es otra característica que va a aparecer y que rige desde el 45 hasta el 75, donde es la crisis de todos los estados, digamos, pero ahí lo que hay es la construcción de un sistema que funcionaba con la representación de los sectores trabajadores, los sectores empresarios y el Estado mediando en toda esa lógica. Y la idea era que si ganaban los dos, todos ganábamos, digamos, como país también. Esto es lo que caracterizó a la edad de oro del capitalismo, dio lugar en Europa a la socialdemocracia,
en América Latina a los populismos. Es una palabra que se le ha dado una connotación negativa, sin embargo uno podría decir que es el gobierno del pueblo. En ese sentido lo vamos a usar acá. Y bueno, le da un papel central a la industria a diferencia de la producción agropecuaria. Van a decir, sí, la producción agropecuaria en la medida que se pase por algún proceso de industrialización, por lo tanto cree trabajo, por lo tanto permita pagar mejores salarios, y eso va a ser lo que va a dar una construcción de una nueva clase obrera que va a ser reconocida en sus derechos, pero también en su representación sindical y política. Va a haber un gran movimiento que va a tener esa raíz, y lo que podemos ver que está detrás acá es un gran cambio social que el peronismo consigue verlo y llevarlo a la escena, al espacio del Estado, digamos. Lo inserta en el Estado a sectores que hasta entonces habían estado no visibilizados. 1955 es el golpe contra el peronismo, y el golpe está un poco fundamentado por esos mismos sectores dominantes que no soportaban que los morochos subiéramos a los mismos medios de transporte, les sonará, y va a dar lugar a un proceso de concentración económica con fuerte injerencia del capital extranjero. Buena parte de las medidas que van a ocurrir acá, por ejemplo, en ese momento Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, que Perón se había negado desde la creación hasta entonces. Por otro lado, tiene posiciones más débiles respecto de lo que había sido una abstinencia de formar parte, de terciar en conflictos bélicos entre países, considerando que no era el papel de Argentina incidir en eso. Por otro lado, se atenta contra los grandes proyectos estratégicos que muchos consiguen subsistir, pero no favorecen estos sectores la continuidad del modelo de industrialización que iba de la industria pesada a una industria liviana, que es ya la de las máquinas y herramientas, es decir, a producir necesitando menos importaciones, ¿no? Una imagen que me parece muy gráfica es la etapa en la que se instalan en nuestro país las empresas automotrices. Estaban la Ford y fundamentalmente la Ford. Después aparece Alemania terciando en eso. Todo el sistema de trolebuses que atravesaba prácticamente toda la ciudad de Buenos Aires se desmantela para favorecer a la industria automotriz. La idea era que hubiera menos transporte público para que toda familia que se precie de ascenso social fuera en su propio auto. Y esto es algo que el peronismo no había aceptado respecto de esta presión del capital extranjero, que estuvo siempre el convite, digamos, a formar parte del Fondo Monetario, a rebajar la industria local en función de darle más espacio a la industria de los países extranjeros. Había sido una presión constante, y es lo que genera ese odio, digamos, que después va a aprender también en capas medias, incluso ilustradas de nuestro país, y se establece un modelo que no había ocurrido de esa manera en nuestro país, que es el stop and go, se llama en la bibliografía especializada, que es de arranque y parada, es decir, ciclos donde se avanza y ciclos donde se retrocede. Y la inflación va a ser la forma, digamos, de retener el ciclo expansivo, es decir, se quita el dinero y entonces los precios tienden a bajar, se producen periodos recesivos, y con la recesión se baraja de vuelta, digamos, con otra estructura de precios. Eso se inaugura en esa etapa. La industrialización sigue, pero de ser distribucionista, de ser distributiva, como fue en el periodo 45-55, empieza a ser concentrada, es decir, no le preocupa pagar buenos salarios, que esto también es una modalidad posible. Ahora, uno podría decir, bueno, no se pagan buenos salarios, como hizo China, que durante muchos años tuvo una gran producción industrial, pero no pagó buenos salarios porque tenía una estrategia de primero expandirse en el mundo
Y recién después, 20 años después, comienza un proceso de distribución donde los salarios son la mitad de los salarios en dólares de Estados Unidos, pero son 10 veces más de lo que había hace 20 años, ¿no? La base de capital extranjero con las fundamentalmente capital industrial norteamericano, el que va a impulsar esta etapa de expansión en Argentina, y un patrón de distribución del ingreso al revés, digamos, pero que de todas maneras la lucha obrera consigue morigerar. Es decir, no hay un aplastamiento, hay dificultades y hay periodos donde se retrocede, pero continúa vigente la puja esta distributiva. El plan Helvar, que aparece ya con el tercer peronismo, lo que va a decir ahí Helvar es el último intento, diría yo, de reconstitución de la burguesía nacional para terciar respecto del capital extranjero. La modalidad que encuentra es un pacto entre trabajadores y empresarios para morigerar la avanzada de los precios, para contener la inflación y apostar a grandes proyectos de infraestructura. En esta época es que comienza toda la planificación del puente Zárate-Brazo Largo, que se inaugura muy rápidamente, hay represas hidroeléctricas, fábricas industriales importantísimas, y hay una promoción industrial donde se intenta que toda empresa que pueda continúe un proceso de crecimiento. Y el subsidio va a las exportaciones industriales y sobre todo a las empresas nacionales. O sea, consigue revertir algo del régimen extranjerizante previo. Esto dura lo que dura el respaldo político. Cuando se muere Perón se terminó el plan Helvar es perseguido, termina yéndose del país y le sacan el pasaporte a una persona que dedicó toda su vida, digamos, a la lucha por construir una burguesía nacional, por darle una identidad en el país al capital local. Muere como apátrida en Estados Unidos, no recuerdo si en Estados Unidos, se me confunde ahora con otra personalidad. Bueno, la etapa 76-83 es lo que yo denominé al principio como la revancha oligárquica. Es decir, acá, desde el 74, en que muere Perón, comienza la vigencia de la AAA antes y luego, que es la derecha peronista, y luego ya es una gran alianza social para tratar de que ese capital industrial quede relegado, que la distribución del ingreso no se siga realizando y, contrariamente, vía endeudamiento externo, se genere toda una dinámica de funcionamiento en torno al sector financiero. Y una cuestión bastante perversa es que el endeudamiento externo que se produce en la etapa 76-83 no se hace por parte del Estado argentino con organismos internacionales o bancos, sino a través de las empresas públicas. Son tremendamente endeudadas Entel, la empresa de telecomunicaciones, a través de aerolíneas, a través de ferrocarriles argentinos, a través de YPF propiamente, de yacimientos carboníferos fiscales. Es que entra la deuda que se pide afuera. ¿Qué es lo que pasó después? Que en el 83 se acusó a las empresas de funcionar mal. Y entonces se vendieron a precio vil a socios externos que tenían bonos de esta deuda. Acá me interesa remarcar, porque después cuando hablemos de esto en un viernes específicamente, en general hay muchos temas, pero lo que me interesa marcar es que todo el periodo previo de industrialización de la Argentina, que va del 45 hasta el 74, podríamos decir, Argentina necesitó financiamiento externo por 7.000 millones de dólares. En el 83 la dictadura se va, llega el presidente Alfonsín y no se sabe cuál es el monto de la deuda. La deuda tuvo un monto después, se supo que eran 56.000 millones.
Es decir, que el vaciamiento de toda la estructura industrial que se produjo en ese momento no solamente no se hizo con miras a recuperar recursos, si se quiere, si se vende bien, sino a disfrazar este mecanismo, y quien calculó la deuda eran los mismos bancos acreedores. El Citibank terminó poniendo la cifra que Argentina le debía a los bancos extranjeros a través de estos señores, sin mucho respaldo. La causa de Alejandro Olmos probó que no había constancias, no había pruebas de que ese endeudamiento hubiera ocurrido en esa magnitud, ¿no? Sin embargo, el dictamen del juez se dio a conocer un mes después de que murió Alejandro Olmos. Por tanto, se consideró un juicio un poco testimonial, digamos, que le dio la razón, pero cuando ya el demandante, y no es la única demanda, el tema es que no prosperó, y con esta justicia creo yo que va a ser bastante difícil. En esta etapa se produce una desindustrialización desigual, es decir, no se arrasa con todo, sino que hay sectores que se ven muy perjudicados, fundamentalmente la industria para el mercado interno, pero después la industria automotriz, la industria azucarera, la industria de, bueno, todo lo que significó la industria frigorífica y demás, eso sufrieron, pero por procesos que tenían que ver con el control de los sectores trabajadores y la represión a esos sectores, pero no desde la política económica propiamente. Sigue el proceso de concentración y centralización del capital. Esto es concentración que sigue aumentando la cantidad de riqueza que hay, pero está cada vez en menos manos. La centralización es eso, digamos, se van eliminando. Hubo en esta etapa una oleada de quiebre de pequeños bancos, pequeñas fábricas y todo, que termina en manos de las grandes empresas. Y se produce una caída de salario que va a ser el primer peldaño descendente de la historia argentina en los ingresos reales de la clase trabajadora. Argentina tenía, si nosotros miramos 1880, no, pero si miramos 1945, una tendencia que hacía esto, subía, es decir, se detenía por momentos, pero de la meseta seguía un escalón, lo que daba una tendencia ascendente hasta el año 1974. En el 75 hay un gran proceso inflacionario, que es el Rodrigazo, con ahí una perversión tremenda, que también me interesa en clave del presente. El ministro de Economía, Celestino Rodrigo, pensemos que veníamos del control de precios que proponía Gelbar, que había traído muchos problemas porque los empresarios se los saltaban y los trabajadores seguían o sea, los empresarios aumentaban los precios de los productos y los trabajadores tenían los mismos salarios, entonces empieza a haber una presión sobre la CGT, de decir vamos a romper, hasta que el programa se rompe, el pacto social se rompe por una cantidad de otras razones, en parte la radicalización de los sectores de la izquierda peronista, pero también la muerte de Perón va a incidir muy fuertemente, y va a ser Rodrigo el que, sentados a la mesa, la CGT y los representantes de los empresarios, APG, ACIEL, todos estos, da un gran aumento de salarios y con eso estalla todo. Por esto que tiene de peligroso la pérdida del control de los precios y salarios. Algo que era bueno para los trabajadores es lo que termina prendiendo la mecha de una situación que justifica el golpe en parte. En términos económicos, una de las razones, no sería todo, digamos, pero la hiperinflación, que es la práctica desaparición de la moneda, fogoneada por este tipo de medidas, por ejemplo, de no control, y luego, bueno, la represión que va a pegar muy fuerte sobre toda la estructura industrial.
Pensemos que en 1976 había muchas comisiones de base que exigían el reparto de las ganancias en las empresas. Si uno piensa en todo el cordón norte industrial, esa era la discusión. Imagínense, o sea, el grado de organización, la capacidad de lucha para ponerse a plantear eso. Tampoco es loco, digamos, porque por ejemplo hoy Aceiteros tiene un convenio que va en relación a las ganancias obtenidas por el sector, y Bancarios tiene algo parecido. Pero en ese momento esto estaba visto como una posibilidad de una revolución triunfante, porque habían seguido triunfando algunas revoluciones en otros lugares del mundo. Bueno, y ahí sí es el gran desembarco de las transnacionales que podemos ver hoy acá, sobre todo los grandes bancos van a empezar a instalarse. Se consolidan los grupos económicos. Los grupos económicos es ese gran conglomerado que tiene un accionista común en última instancia. El Grupo Clarín con Mañeto, Aranda y Ernestina, y después varias empresas que se van a desprender en esos otros grandes conjuntos según los sectores de actividad, a veces se juntan de manera medio aleatoria. Y esto se hace, la estructura de grupo tiene que ver con tener muchas empresas, a veces en el mismo sector, pero también encadenadas, de manera que se pueda, digamos, adjudicar ganancias al balance que menos penaliza, y si uno pasa a determinada categoría y podría pagar mayores impuestos e incluso entrar en una categoría de contribuyente, no le pone la ganancia en ese lugar, porque tal era lo mismo, son todas de los mismos. Esa es una razón. Luego, ganar igual independientemente de lo que pase en los distintos sectores, porque si se es una empresa textil y le va mal a la indumentaria, va a perder. Ahora, si se es una empresa textil, algodonera, tiene la fábrica de alpargatas, estoy diciendo algo que es real además, de alpargatas, de pañales, de todo, seguramente algo de eso va a andar bien. Y si además tiene la producción algodonera, ya tiene el sector primario, y si tiene el transporte, ya va también a poder ganar por ahí. Y entonces esta va a ser una estructura que se va a generar, pero además muy vinculada al Estado. Es la patria contratista, ¿no? Fundamentalmente. Acá entran Macri, Roca, Roggio, Bulgeroni, Eskenazi, todo lo que la gente bien que se les ocurra. Y por otro lado los conglomerados extranjeros también, pero en un papel no tan notorio como va a ser en la convertibilidad. Y esto sí opera como un cambio estructural en la sociedad argentina. Los sectores de la clase dominante que encabezan la dictadura van a ser sectores oligárquicos, concentrados, autoritarios y que no pueden ni ver el peronismo. Está declarado además en sus propias expresiones. Y van a tener en esta etapa una, yo diría, máxima expresión por la cantidad de recursos que se usaron para quebrar al movimiento obrero y sus representaciones. Bueno, probablemente en todas estas imágenes. Sí. El peronismo puede ser, el temor que le tiene la oligarquía al peronismo puede ser porque el peronismo, si supongamos resurge con algún líder, pueda hasta quizás sacar de las ganancias. Claro. Y empezar a repartir. Empezar a repartir o subir salarios, o decir no se puede, digamos, o pedirle, por ejemplo, algo que se menciona mucho ahora, preguntarle cuáles son los costos para ver si amerita este nivel de precios que se tiene. Es una pregunta muy simple. El Estado argentino hasta el 76 tuvo muchísimas de estas potestades. Entonces cuando se dice, bueno, no se puede, es muy complicado, no sé qué, me parece que hay alguien ahí que está tratando de pasar la vida un poco más ligeramente y pagamos un costo muy, muy alto. Pero sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con una idea también un poco fantasiosa de ese país
que se asocia tal vez a, bueno, vieron que se suele decir Argentina a principios del siglo pasado era igual a Nueva Zelanda o Australia o Estados Unidos. Eso es una fantasía, porque son estructuras totalmente distintas, dimensiones distintas, bueno, la etapa 83-89, yo les decía, es un poquito el paréntesis porque un poco son condiciones internacionales prácticamente todas complejas, caída de precios internacionales, estrangulamiento por la deuda, imposibilidad de sostener los bienes exportables, un auge, digamos, de un proceso de integración desestructurado, donde no quedó claro un poco cuál era el papel que cada país de la región iba a cumplir, y entonces terminó yendo en contra de las propias estructuras industriales. La deuda externa como problema constante. Planes de ajuste uno tras otro, es decir, se llame como se llame, pero ahí había bastante sinceridad, digamos, se hablaba de planes de ajuste, economía de guerra, hay que pasar el invierno, y así salíamos de una y había otro eslogan, cada uno más triste. Y se da acá digamos, la razón que termina un poco clausurando la etapa esta de discusión sobre cómo hacer, es que se produce una tensión entre lo que ganaban los grupos económicos locales y los acreedores externos, porque para pagar la deuda estos sectores sentían que ellos estaban perdiendo capacidad económica. Y ahí se rompe esa alianza entre los sectores dominantes y llega la hiperinflación, que es otra vez la forma del desmadre, ¿no? Bueno, y después de la hiperinflación, que es un mecanismo de disciplinamiento que agota a una sociedad entera, donde cualquier símbolo de paz va a ser tomado, aparece por un lado un gobernante como Menem, y la sintonía con los sectores medios que quieren a toda costa, y los sectores trabajadores también, que el problema de la inflación se termine. Entonces ya no se discute tanto cómo, sino que llegue la solución, y la solución va a ser el programa de convertibilidad con el peso a $1, y eso se sostiene con endeudamiento externo, porque nosotros no generamos los dólares. Entonces, por un lado, con endeudamiento externo y con la venta de las empresas públicas, que ya habían tenido toda una década con Neustadt y Grondona diciendo que eran lo que eran, entonces todo el mundo terminó aceptando que eso no iba bien. Entonces, en toda la etapa en que se produjeron las privatizaciones, bajó la presión del endeudamiento, pero cuando sobre el 95 ocurre primero la crisis de México y en el 97 empieza a pegar la crisis en Argentina, y estos sectores que eran los grupos locales, las empresas transnacionales, comienzan a sufrir porque estos no aflojan. Los acreedores externos no aflojan. Piensen que cada privatización tuvo una empresa transnacional, en general española, francesa, italiana, que hacía la operatoria. Un banco extranjero vinculado a los acreedores que ponía y sacaba la plata, se lo llevaba, y un grupo local que funcionó en realidad funcionó en Malinche, digamos, para que un francés que no entendía nada venga y lo pasearan por todos los despachos oficiales, por todos los empresarios que podían engancharse en esto, y le dijeran cómo hacer. Básicamente esa fue la comunidad de negocios que se armó durante los 90. Y una cuestión que viene de la mano de, esto es un programa entero del neoliberalismo que se plasmó en el consenso de Washington, se llamó el consenso de Washington, el decálogo, digamos, las 10 medidas
que es una tontería que se asumió como una especie de acuerdo de todos los países para hacer esa política, pero en realidad era un acuerdo de esta gente, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del BID, de los grandes bancos privados y todo, que en sus asociaciones, en sus representaciones corporativas, tenían el problema de que uno hacía una cosa y el otro hacía otra no tan parecida, todos hacían el mal, digamos, pero no había uniformidad, y entonces lo juntan en Washington a todos los representantes de esto y sale un documento que lo escribe Williamson, me parece que es, con el decálogo, y dice, a partir de ahora todos digan esto, y todo el mundo la asumió como si hubiéramos participado, porque consenso es una linda palabra, no nos digan que no la estamos sufriendo hasta hoy. Bueno, eso fue un acuerdo de los ricos para ver cómo jodernos y se convirtió en el decálogo de la política de todos los países periféricos para facilitar el colonialismo que implicó todo este conjunto de políticas. ¿Cuáles serían en el corazón de la cuestión los dos grandes ejes que había que romper y que intenta hacerlo la convertibilidad? Desarmar lo que quedaba del Estado, eso fue toda la desregulación, la privatización, la re-regulación privada, porque cuando no está el Estado regulando, no es que se acabó la regulación la hacen los privados. Y la otra gran cuestión es la organización sindical. El neoliberalismo identificó para cualquier lugar del mundo, sobre todo después del experimento, primero en Chile, después en Argentina, llevó al norte a través de Reagan en Estados Unidos y de Thatcher en Inglaterra, que estas dos cosas eran letales para el capitalismo, que el despegue tenía que venir a raíz de terminar con estas dos cosas. En el medio se cae el muro de Berlín, y no se cae para este lado, se cae encima del este. Y ahí es que aparece un gran espacio para expandirse para el capitalismo en su peor versión, diría yo. Fíjense que Thatcher dice, cuando tiene que atentar contra toda la organización sindical, que la organización sindical inglesa fue la que dio origen a lo que sería la etapa moderna de la industrialización. Industria hay desde muchos siglos antes. Si se quiere, todos los grandes inventos son de China desde el siglo IV en adelante. Pero en el mundo occidental va a ser un poco entre la Revolución Francesa y el gran auge. Margaret Thatcher, que tenía sindicatos que habían defendido durante toda la historia de Inglaterra, tanto en la producción minera, el carbón, ferrocarriles, telégrafos, la industria gráfica, la imprenta y demás, ella dice, hay que terminar con la organización sindical. Se le pregunta cómo se va a hacer, y lo primero es deslocalizar las industrias, es decir, cerrarlas que no se pueden llevar, como la minería, se cerraron, se terminó con la producción, prácticamente con la producción minera en Inglaterra, y todas las que se podían deslocalizar se llevaron hacia el este y Asia. Y claro, eso significó que hubo una cantidad de trabajadores que perdieron sus empleos. Y ella no tiene ninguna duda en el sentido de que lo que había que hacer era subsidiarlos. Entonces tenemos que hoy la población mayor de 50 años predominantemente es gente que cobra un subsidio pero no hace nada. Hay barrios enteros. ¿Y qué dice Thatcher? Un subsidiado jamás saldrá a protestar. Un asalariado sí. Y sobre las huelgas, que ahí llevaron años los procesos de resistencia al neoliberalismo, bueno, subsisten todo lo que luchan, todo lo que pueden, digamos, pero es derrotado porque realmente el neoliberalismo, sin el contrapeso del socialismo que había imperado en la Unión Soviética, cuando se considera, fíjense que se hablaba de el fin de la historia, de que solamente había una cosa que hacer, un paradigma y demás. Bueno, esa es la situación que tenemos.
Esto va a terminar en la crisis del 2001, que es cuando se rompe esa comunidad de negocios. En la ruptura emergen los sectores castigados de la convertibilidad, que no habían tenido voz, porque como se podía ir a Miami comprar y con la cuota, en cuotas tener electrodomésticos y andaban los servicios y no podía tener teléfono y toda esa historia, nos olvidamos que aparece un componente muy fuerte de desempleo, de pobreza y de indigencia. Esto es lo que va a estallar en el 2001 y que se va a recomponer en la etapa 2003-2015, como yo todo, 2001 y 2002 son búsquedas de solución, pero a partir del 2003 ya cobra forma una reactivación basada en la industria, la recomposición del mercado interno, acá es una y una, ¿no? La revancha de los otros, y hay una particularidad de que hasta el 2008 existe un tipo de cambio alto y eso le resuelve prácticamente todos los problemas a un país como Argentina. Fíjense que en los años 40 Prebisch va a decir, cuidado porque la industrialización argentina es muy difícil de sostener porque los términos de intercambio son declinantes, es decir, los países periféricos se consolidan en una estructura donde los países centrales ganan más y los subdesarrollados tienden a ganar cada vez menos. ¿Qué es lo que se dijo en la etapa 2003-2007? Se resolvió el problema Prebisch. Se resolvió. Porque un kilo de lomo vale igual o más que un kilo de Audi. Y claro, dormimos en los laureles cuando en la etapa 2003-2007 era donde había que hacer las reformas estructurales de las que siempre se habla y que siempre no dan las relaciones de fuerza, no se puede, no sé qué. En realidad ahí todo iba viento en popa, entonces no había por qué pensar que había que hacer algunas cosas para que no te agarre la malaria cuando cambian esas condiciones que cambiaron a partir de la crisis del 2008. Como Argentina tenía cierta protección por cómo manejó el endeudamiento externo y demás, no estuvo expuesta propiamente en el 2008. Pero como el mundo todavía no salió de la crisis del 2008, a partir del 2011 sí se siente. Y ahí es donde se produce la avanzada de los sectores de derecha, que no van a poder ganar en 2011, pero sí en 2015. Se intenta retomar el papel activo del Estado en la economía, supeditar la economía a la política, es decir, hay objetivos políticos y la economía tiene que responder a eso. Es una cosa muy interesante de Néstor Kirchner y de cómo lo concretaba, lo llevaba a la práctica. Se recomponen bastante los salarios y el empleo, pero persiste la informalidad y la pobreza. La informalidad termina en un núcleo duro de 35% de los trabajadores que no consiguen entrar al empleo formal y la pobreza también se sostiene en torno al 20%. ¿Y la precarización del trabajo? Claro, sí, la informalidad, eso sí. Bueno, se produce entonces este triunfo en 2015 del modelo que llamamos acá neoconservador, con financiarización, es decir, las finanzas empiezan a permear en todos los sectores económicos. Toda empresa productiva grande va a tener un área donde va a hacer funcionar el sistema financiero. Es decir, el capital productivo ya no va a ser predominante, sino que se van a generar vía endeudamiento externo y, por otro lado, fuga de capitales, que esto después lo vamos a ver. Tiende a pensarse que uno toma deuda para después fugarla. Acá fue la necesidad de fugar el dinero que estaba apresado en los bancos en forma de Levax, Lelix, en no sé cuántas formas ya tenía esto, y que no podía irse del país porque eran pesos. Cuando aparece el préstamo del fondo, que aparece por la presión de estos sectores, es que se pueden llevar todos esos recursos. Es prácticamente el préstamo del 80%. Bueno, los ganadores de la etapa 2015 son el sector financiero. El sector primario exportador consigue instalar de vuelta su idea del país. Ahí se habla de volver a 1910, la época del centenario, como la época dorada, que era la época más oligárquica y reaccionaria que podamos imaginar. Y ganan también las empresas tecnológicas, que van a ser las que van a comenzar a despegar con el auge del capitalismo cognitivo, de las nuevas tecnologías, bueno, todo lo que vimos que con la pandemia además se reforzó muchísimo.
se deterioran los salarios, es otro escalón hacia la baja. El empleo, sobre todo el empleo público, sufre muchísimo, pero también el empleo privado. Y se produce la alianza que va a dar lugar al lawfare, que tiene que ver con ese poder económico concentrado, tanto local como extranjero, con el poder judicial y los grandes medios de comunicación. Esa es la herencia que le va a quedar a la etapa 19-22 y que, como no hay una movilización social interesada en torcerle el brazo a estos sectores, de alguna manera va a permanecer. El predominio del sector primario se mantiene, el sector financiero es muy fuerte, hay un grave endeudamiento externo que se refinancia. Se había hablado de otras formas, no sé qué, terminamos enterándonos cuando Guzmán se fue que nos había dejado el clavo de una refinanciación que significa nuevos intereses y obligación a tomar nuevos créditos. De hecho, lo de Massa estos días, que consiguió tantos dólares, que hay un veranito, tiene que ver con que tenemos más deuda externa. Bueno, la industria concentrada va a seguir ganando, las finanzas y la economía de plataforma, y esto no se rompe. O sea, el lawfare no se rompe y está destinado a la persecución de los sectores trabajadores y sus representantes. Cualquier cosa que pretenda reconstruir la capacidad política de esos sectores va a ser perseguida con toda esta batería. Y esto es la forma nueva de los golpes de Estado. No es necesario un golpe tradicional, esta es la posibilidad que se ha abierto ahora. Y las nuevas formas de comunicación, las redes y demás contribuyen a esa dinámica entre agresiva y que va convalidando discursos de odio, de filonazis, digamos, que empiezan a entrar en la subjetividad y ya ni siquiera se plantea como extrañeza. Y bueno, hay una distribución del ingreso insuficiente, que es lo que sufrimos todos. Esto sería hasta ahora. Ustedes disculpen, por ahí aceleré, pero bueno, no sé si ahora hay, si hay preguntas, si algún comentario. Después, yo les pido disculpas, solo esta vez pasó que se juntó otro compromiso, pero pueden quedarse igual porque se puede conversar y en las otras yo estaré más tranquila como para quedarme. Y les pido, no sé, esto es una maravilla para nosotros, es una caricia al alma que estén todos ustedes acá un viernes a la noche, porque lo que nosotros hacemos es tratar de compartir estos momentos un poco angustiosos sin angustiarnos, es decir, mirando la realidad. Y bueno, con el correr de las reuniones esperamos poder levantar un poquito la mirada y poder ver un horizonte, porque esto que nos parece como lo peor que nos podía pasar, no es lo peor que nos ha pasado, no es lo peor que ha pasado a sociedades en el mundo. Pensemos que hay sociedades en guerra y todo. Es un momento complicado, es un momento crítico. Ahora, que estemos todos acá viendo estas cosas y preparándonos para una serie de encuentros donde podamos etapa por etapa ir pensando, me parece que nos permite también identificar por ahí, bueno, que los responsables están en otro lado. Los problemas que tiene nuestra economía hoy no son del sistema productivo, son la conjunción de un sector dominante local, que es como funciona el neocolonialismo y como funcionó el colonialismo. Tiene que haber un marinche acá para que los de afuera puedan operar dañinamente. Ahora, hay mucha discusión en torno al momento presente, lo vamos a tratar después en cada reunión, supongo que vamos a terminar hablando del presente, pero que creo que entre compañeros nos podemos dar el lujo de ser sinceros y decir qué es lo que nos está pasando con esta situación, y creo que todos nos iremos un poquito mejor y más contenidos, digamos, más acompañados en este chubasco que nos toca pasar otra vez más. Pero me parece que tenemos toda una historia de aprendizaje, que hay responsables clarísimos, que hay causas tan claras, y que lo que nos está faltando es que al movimiento nacional y popular se pliegue una representación política que esté a la altura. Que eso estuvo ahí y no se consiguió y estamos pagando un poco las consecuencias.
No hay iluminados que resuelvan las cosas, esto para descartar unos cuantos que dicen esto lo arreglo en 2 patadas, porque no pasa así. Y tampoco necesariamente nosotros, que somos siempre los que ponemos las víctimas, los muertos, los que pagamos el costo, podemos encarar patriadas si no están dadas varias condiciones más. Pero tenemos que luchar por esas condiciones. Y hay muchas cosas para hacer, y hay muchos referentes nuestros que nos ayudan a pensar en ese sentido. Así que no sé si hay preguntas concretas, si no, yo los dejaría en conversación con toda la gente del taller, y le pido disculpas por este como apuro. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo. Si no, también, Marisa, pensábamos con las compañeras y compañeras que podíamos apuntar esas preguntas si hay, que después te las podemos mandar. Sí, bueno, para sí, ir sí. tomando a lo largo de los sucesivos encuentros, bueno, para que poder hacer un corte, agradecerte, despedirte sola hasta el viernes que viene. Y bueno, así podemos retomar, ¿te parece? Bueno, un aplauso. Y una cosita que a mí me gustaría que ustedes dejen su nombre y un poquito cómo se enteraron de que nosotros estamos acá, sobre todo porque vemos caras nuevas y nos gustaría un poquito que nos cuenten también qué es lo que quieren para que nosotros podamos hacer en función de eso, de las expectativas que ustedes tengan, ¿sí? Bueno.